Comenzamos la semana en Impacto Ambiental platicando sobre los acuíferos transfronterizos. Y para eso nos acompaña Marina Rubio, quien es coordinadora de la gobernanza de recursos de acuíferos transfronterizos del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO en Francia. También nos acompaña Ofelia Tuschneider, quien es hidrogeóloga, consultora de la UNESCO en el proyecto Greta. Y al mismo tiempo está con nosotros Carlos Rosal, de la UICN, coordinador del proyecto Greta también. Bienvenidos al programa de Impacto Ambiental. Muchas gracias y buenos días. Cuando hablamos de acuíferos, vemos que nuestra zona centroamericana está muy nutrida de ríos, está muy nutrida del recurso hídrico, pero para poder entender un poco más el tema de los acuíferos transfronterizos, ¿podrían explicarnos en qué consiste un acuífero, en qué consiste un recurso hídrico, esas diferencias que existen inclusive con los recursos hídricos subterráneos? ¿Cuál es la diferencia que hay entre unos con otros? Gracias. La diferencia es sencilla pero muy importante. Nosotros estamos más acostumbrados sobre todo a la comprensión de las aguas superficiales, porque a nuestras cuencas superficiales las vemos. Si vemos el recorrido de un río, lo tenemos en un mapa, lo podemos dibujar. En cambio, las aguas subterráneas, como su nombre lo dice, están por debajo del nivel del suelo. ¿Qué es un acuífero? Un acuífero es un reservorio de agua en el subsuelo, y está constituido por dos componentes principales: la geología, es decir, roca o sedimentos, y el agua, es decir, el agua fluye por los espacios porosos de las rocas o de los sedimentos. Por supuesto que nosotros también lo podemos dimensionar, lo debemos dimensionar, lo debemos caracterizar y debemos calcular los volúmenes de agua que se encuentran dentro de ese acuífero, las características de calidad del agua, para poder realizar un uso, una gestión sustentable de ese recurso. Pero permíteme agregar que la mayor reserva de agua dulce en el planeta son las aguas subterráneas. Y estas aguas subterráneas son alimentadas por los sistemas boscosos. Tienen diversas fuentes de alimentación. Pueden alimentarse directamente por la infiltración del agua de lluvia, pueden alimentarse por los ríos, pueden alimentarse en zonas lejanas a donde nosotros las encontramos, porque el movimiento del agua en los acuíferos es sumamente lenta. Pueden alimentarse también de otros acuíferos por relaciones de carga hidráulica que permiten la migración del agua de un sistema al otro. Y estos sistemas no conocen de fronteras. Muchas veces tenemos que compartir estos sistemas. Absolutamente, porque el sistema está desde antes que nosotros llegáramos y que los países tuvieran sus fronteras, están en la geología. Entonces, obviamente, son transfronterizos. Y este es un tema que se ha estudiado en todo el mundo, y nosotros en nuestras Américas hemos tenido un programa de la UNESCO con el apoyo de la OEA, Acuíferos Transfronterizos de las Américas, donde todos los países de América trabajamos en conjunto para identificar aquellos sitios en los que tuviéramos agua subterránea transfronteriza. Marina, el Programa Hidrológico Internacional, ¿cómo surge a raíz de esta dinámica de acuíferos transfronterizos? Es una historia bastante antigua, porque el Programa Hidrológico Internacional es un programa intergubernamental. Quiero decir que la UNESCO tiene Estados miembros, y esos Estados miembros se reúnen en un consejo intergubernamental que dice cuáles son las prioridades para los países, y los programas de la UNESCO acompañan esas prioridades de los países. El objetivo del programa hidrológico es fomentar la cooperación científica, hacer estudios científicos para acompañar justamente a las necesidades de los Estados miembros, de todos sus Estados miembros. Y ya desde el 65, en 1965, hubo una primera década hidrológica en la cual se empezó a hablar de aguas subterráneas
y hubo algunos temas que se empezaron a manejar, pero a partir del 75 ya había áreas temáticas del programa hidrológico dedicados a aguas subterráneas. En este momento el programa hidrológico está en su 8ª fase, porque son fases de 6 años, 8 años, y una de sus áreas temáticas es aguas subterráneas en un contexto cambiante, y dentro de esa área temática hay un área focal que es aguas subterráneas transfronterizas, y el programa hidrológico entonces hace estudios, fomenta la cooperación científica para que podamos conocer mejor esos recursos, entender cómo funcionan. Son estudios complicados, son estudios que involucran, después lo podemos ver, a muchas áreas, no es solo la hidrogeología. Hay aspectos legales, hay aspectos institucionales, hay aspectos ambientales, hay aspectos socioeconómicos. Todo eso forma parte del enfoque que tiene la UNESCO y el programa hidrológico de cómo abordar el tema de los acuíferos en general y de los acuíferos transfronterizos en particular. Cuando se decide generar este programa, fue generado en vista a una necesidad. Esta necesidad de proponer y de establecer criterios que ayuden a todos los actores. ¿Cómo se determina esta unificación de actores basadas en acuíferos compartidos? La primera necesidad es, como dijo Ofelia, la importancia que tienen las aguas subterráneas en el mundo en general. Las aguas subterráneas representan, como dijo ella, el 97% de los recursos disponibles de agua dulce. Si no tuviéramos las aguas subterráneas, no podríamos ni tomar agua, ni regar, ni utilizar el agua doméstica que viene en su mayor cantidad de aguas subterráneas. Representa 43% del agua utilizada a nivel mundial para la irrigación. O sea que si uno va a mirar las cifras, tiene una importancia enorme. Entonces los países, por sus necesidades locales, empezaron a traer este tema como el agua subterránea es muy importante, es vital para nuestro planeta, es vital para las personas. Queremos que el programa hidrológico con su ciencia nos acompañe, porque la UNESCO, que es muy conocida por la cultura, por la educación, por el patrimonio mundial, tiene una S en la UNESCO, que es ciencia. Bueno, en inglés, la S es de ciencia. Es menos conocido, pero tiene una gran influencia a nivel mundial y un reconocimiento por todo el conocimiento que ha generado en las áreas de aguas subterráneas y de acuíferos. Por otro lado, el mandato de la UNESCO es de promover la paz entre los pueblos, entre los países, entre sus Estados miembros, y el agua es uno de los vehículos para fomentar la cooperación. El agua une, no divide, y el hecho de trabajar juntos los países en temas de recursos hídricos en general, pero de aguas subterráneas en particular, ayuda a que haya un mejor entendimiento, una mayor entendimiento a su vez de los intereses y de las necesidades del otro país, que están tan cerca, en este caso, en el caso de América Central y de los países de los cuales nos ocupamos, que los países entienden que tienen que trabajar juntos en su gran mayoría. Qué interesante lo que mencionaste. El agua une, no divide.